Antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, fábricas ligadas a empresas norteamericanas seguían produciendo coches y camiones en Alemania que terminaron sirviendo al esfuerzo bélico nazi. Suena increíble, pero es la primera de varias ironías históricas que vamos a desgranar. Te voy a mostrar, en orden cronológico y con ejemplos fáciles de entender, 3 maneras en que la ayuda o los errores estadounidenses beneficiaron sin querer al enemigo. Primero, los lazos comerciales y fábricas que siguieron operando en Europa. Segundo, equipos y vehículos estadounidenses que cayeron en manos alemanas tras batallas y capturas. Y tercero, errores de comunicación y logística que facilitaron maniobras rivales. Piensa en ello como si una empresa enviara piezas al socio equivocado, o en cómo tu GPS mal puesto te lleva directo al problema. Ejemplos cotidianos para entender decisiones enormes. ¿Por qué vale la pena verlo? Porque estas historias no solo son curiosas, sino que explican cómo el poder económico, la descoordinación y los errores humanos pueden cambiar el rumbo de la guerra, y nos dejan lecciones prácticas sobre responsabilidad y supervisión que siguen vigentes hoy. Además, prometo explicarlo sin tecnicismos aburridos y con toques de humor para que no parezca una clase de historia densa. Ventas y filiales estadounidenses en la Alemania nazi. Muchas empresas estadounidenses tenían en Alemania filiales que funcionaban como fábricas, oficinas de ventas y centros de distribución. Eran negocios normales que, con el tiempo, quedaron atrapados en una situación extraordinaria. Entre los ejemplos más conocidos figuran Ford Werke, la filial alemana de Ford, Opel, propiedad de General Motors, la sucursal alemana de IBM conocida como Deomag, y la oficina de Coca-Cola en Alemania que, al quedarse sin el jarabe original, creó una bebida alternativa llamada Fanta. También hubo grandes grupos financieros e industriales con participaciones cruzadas en empresas alemanas, lo que complicaba el control desde Estados Unidos. El mecanismo por el que estas ventas y filiales terminaron ayudando al enemigo no siempre fue dramático. Muchas plantas producían bienes civiles que, en tiempo de guerra, se transformaban en componentes útiles, camiones, motores, piezas de repuesto o instalaciones eléctricas. Opel fabricaba vehículos comerciales que fueron adaptados para uso militar. Ford Werke siguió produciendo motores y partes que mantenían el transporte en movimiento. IBM, a través de sus máquinas de tarjetas perforadas, ofrecía sistemas para ordenar y procesar grandes cantidades de información. En términos simples, sus máquinas eran como bibliotecarios mecánicos que clasificaban nombres y datos, algo extremadamente útil para la planificación y la administración. No es que alguien enviara voluntariamente material bélico desde Estados Unidos. Muchas veces la producción local y las ventas continuaron y los productos acabaron en manos de la maquinaria estatal alemana. Las razones detrás de esa continuidad son variadas y nada simples. Algunas empresas buscaban mantener empleo locales y proteger instalaciones que, de cerrarse, podrían haber sido tomadas por el gobierno local. Otras querían conservar mercados y contratos a pesar de las presiones políticas. Además, la estructura legal de una filial alemana permitía a la casa matriz en Estados Unidos decir que no controlaba directamente cada decisión. Para ilustrarlo con un ejemplo cotidiano, si una cafetería en otra ciudad cambia su menú porque faltan ingredientes, el dueño de la franquicia puede quejarse, pero la cafetería sigue abierta y la clientela sigue comprando. En el plano financiero, muchas transacciones y pagos se canalizaron por intermediarios o bancos neutrales, lo que hizo que el flujo de dinero continuara sin aparecer como un apoyo directo desde el país de origen. Después del conflicto vinieron investigaciones, debates y bibliografía que examinaron hasta qué punto la actividad comercial de estas empresas supuso una ayuda efectiva al régimen alemán, y cómo equilibrar responsabilidades legales con la complejidad de operar en el extranjero bajo presión política. Hubo demandas, críticas públicas y esfuerzos por aclarar acciones concretas, también defensas empresariales que apelaban a la autonomía legal de las filiales y a la protección de empleados locales. Al final, la lección práctica es que las decisiones comerciales aparentemente técnicas, vender repuestos, mantener fábricas o seguir cobrando regalías, pueden tener consecuencias políticas y humanas muy serias. Y sí, ninguna compañía pretendía ayudar, en sentido melodramático, lo que ocurrió fue más sutil, por eso, más peligroso. Exportaciones de materias primas que alimentaron la industria japonesa. Antes de que las tensiones se convirtieran en guerra abierta, el comercio internacional funcionaba casi como una especie de cadena de montaje global. Materias primas salían de Estados Unidos rumbo a Asia y llegaban a las fábricas japonesas donde se transformaban en bienes terminados. Entre esos insumos había chatarra de hierro y acero, cobre, estaño y, de manera crucial, petróleo y productos derivados. Estos materiales no son glamorosos, pero son la materia prima de todo. Sin acero no hay cascos de barcos ni fuselajes. Sin cobre no hay cables eléctricos. Sin petróleo no hay aviones ni flotas que se muevan. Las máquinas herramienta y la tecnología industrial importada fueron otro eslabón esencial. Herramientas de precisión, tornos y prensas llegaban desde fabricantes extranjeros y permitían fabricar piezas con tolerancias muy ajustadas. Eso significa que una pieza hecha en Tokio encajaba sin problemas con otra hecha en Nagoya.
Un ejemplo práctico, una prensa que produce placas de blindaje permite que se construya un barco más rápido. Así, lo que para un empresario estadounidense era una venta lucrativa, para la economía japonesa era una inversión en capacidad militar y civil al mismo tiempo. El comercio siguió un curso lógico, primero la demanda civil y de infraestructura, luego la reconversión industrial hacia fines militares cuando llegó la necesidad. Cuando las exportaciones de materias primas se mantuvieron durante años, la industria japonesa pudo expandirse y especializarse. Cada carga de chatarra de hierro enviada desde puertos estadounidenses podía terminar, tras varios procesos industriales, en partes de un buque de guerra o en el armamento de una fábrica. No hay misterio técnico, la transformación de materias primas en armas es un proceso de muchas manos y muchas máquinas, pero comienza siempre con recursos básicos. Cuando se limitaron esas ventas y llegaban menos suministros, surgió una consecuencia directa, la necesidad de buscar recursos por la fuerza en otras regiones. Ese desplazamiento muestra cómo las exportaciones iniciales, aun siendo comerciales y legales, contribuyeron a crear una base industrial que luego alimentó proyectos militares. En términos cotidianos, es como venderle a alguien las piezas de un motor sin preocuparte de si lo usará para una grúa o para un tanque, suena obvio, pero en la práctica las líneas se cruzan. Y sí, la lección es un poco irónica, a veces el negocio más inocente se convierte en la mejor caja de herramientas del otro. Políticas de neutralidad y cash and carry, con efectos inesperados. Las leyes de neutralidad que aprobó Estados Unidos en la década de 1930 buscaron evitar a toda costa otro enredo como el de la Primera Guerra Mundial, y en la práctica prohibían vender armas o dar préstamos a países en guerra. Como resultado inmediato, democracias que pedían ayuda se encontraron con las manos atadas mientras potencias agresoras recibían apoyo de aliados extranjeros. Un ejemplo claro y doloroso fue la Guerra Civil Española. La política de embargos impuesta por Washington impidió que la República Española reciba material norteamericano, mientras que Alemania e Italia no respetaron esa neutralidad y enviaron aviones, tanques y accesorios. En términos sencillos, la regla fue pensada para no mojarse, pero dejó a un lado a quien más necesitaba ayuda. Más adelante se introdujo la fórmula cash and carry, que permitía a países en guerra comprar bienes en Estados Unidos siempre que pagaran al contado y llevaran la mercancía en sus propios barcos. Esa norma fue pensada para evitar riesgos a los buques estadounidenses y para proteger la neutralidad legal. Sin embargo, no todos los países podían aprovecharla de la misma manera. Los que controlaban el mar tuvieron ventaja real. Gran Bretaña, con su poderosa marina mercante, pudo comprar armas y suministros. Alemania, por su parte, encontró muchas más trabas para hacerlo sin exponerse al bloqueo. Así que, irónicamente, una regla de no involucrarse terminó favoreciendo a los aliados marítimos y complicando la situación estratégica de otros. Otra consecuencia inesperada fue la continuidad de comercio civil que, sin intención directa del gobierno, benefició a quienes luego se volverían enemigos. Antes de las sanciones más duras hubo exportaciones estadounidenses de petróleo, acero y chatarra que alimentaron industrias fuera de control, en particular en Asia. Además, muchas empresas estadounidenses tenían filiales en el extranjero. Algunas de esas fábricas siguieron produciendo vehículos, piezas y maquinaria para mercados locales, y en ciertos casos ese material terminó siendo aprovechado por gobiernos hostiles. Es como cuando le prestas una caja de herramientas al vecino para arreglar una cerca y después descubres que esas mismas herramientas sirvieron para construir otra cosa distinta y mucho menos amable. También existió el problema de las rutas intermedias. Países neutrales actuaron como canales comerciales. Mercancías compradas en Estados Unidos podían viajar a través de terceros y ser revendidas o reexportadas a potencias en guerra. Esto permitió que componentes, materiales y tecnología civil llegaran indirectamente donde no se quería que llegaran. Para ilustrarlo con un ejemplo cotidiano, es parecido a enviar una carta por correo certificado pensando que solo el destinatario la leerá, y descubrir luego que pasó por varias manos antes de llegar. Ese tipo de intermediación hizo difícil controlar el final real del material exportado. En resumen, una política diseñada para mantener a Estados Unidos fuera del conflicto produjo efectos inesperados. Limitó ayuda directa a víctimas que la necesitaban, permitió que algunos países con poder marítimo se beneficiaran más que otros mediante cash and carry, y dejó vías comerciales por las que materias primas y maquinaria llegaron a manos que terminaron usándolas en la guerra. No fue conspiración, fue una mezcla de prudencia, intereses comerciales y realidades logísticas que, en la práctica, terminó favoreciendo resultados distintos a los planeados. Y sí, a veces la mejor intención puede actuar como una receta que, por descuido, hornea el pastel equivocado. Subestimación de la amenaza y retrasos en la defensa. Antes de que la guerra pegara fuerte en territorio estadounidense, hubo una mezcla peligrosa de confianza excesiva y prioridades equivocadas que dejaron huecos bien visibles en la defensa.
Muchos responsables pensaban que el océano era una muralla natural y que un ataque directo era improbable. Esa idea llevó a recortar fuerzas y a posponer medidas básicas como patrullas aéreas intensivas y la implementación inmediata de convoys escoltados. La gente en los mandos dependía más de su sentido común que de pruebas concretas, y el enemigo aprovechó ese exceso de confianza. En la costa atlántica, por ejemplo, los submarinos enemigos encontraron espacios prácticamente abiertos para atacar buques mercantes porque no se había organizado una respuesta coordinada entre la Marina, la Guardia Costera y los armadores civiles. Los cargamentos que llevaban comida, combustible y material estratégico se volvieron blancos fáciles cuando las escoltas militares eran pocas y las rutas no estaban protegidas. Fue como dejar la puerta del almacén abierta durante la noche, pérdidas evitables que afectaron el suministro de recursos esenciales. En el Pacífico la historia fue parecida en otro sentido. Algunos puestos avanzados y bases carecían de aviones listos para despegar, radar desplegado o depósitos de munición bien organizados. Cuando la realidad llegó con fuerza, la reacción fue rápida pero desordenada, se improvisó mucho, y la improvisación cuesta vidas y bienes. El fracaso en prever la escala de la amenaza hizo que se gastara más esfuerzo en recuperarse que si se hubieran tomado medidas preventivas desde el principio. La falta de comunicación clara entre agencias también alimentó los retrasos. Informes de inteligencia se interpretaron de forma conservadora, en ocasiones, se compartieron a cuentagotas. Cuando finalmente se actuó, parte de la ventaja ya se había perdido. Es una lección simple, información que no se usa a tiempo deja al enemigo actuar con libertad. Un ejemplo cotidiano sería avisar de un incendio y tardar en pasar la alarma a los bomberos. El fuego se come más rápido de lo que podría haberse salvado. Es importante señalar las consecuencias prácticas: menor capacidad para escoltar convoys, guardacostas mal equipados, retardos en construir defensas costeras y demoras en adaptar estrategias de patrullaje aéreo y marítimo. Todo eso permitió que el adversario prolongara operaciones eficaces en zonas donde, con mejores preparativos, habría encontrado mucha más resistencia. No es que la nación no quisiera defenderse, fue una combinación de subestimación, burocracia y prioridades mal calibradas. Como moraleja actual y práctica, nunca conviene apostar a que no pasará. Planificar para lo peor, aunque parezca exagerado, acelera la respuesta cuando lo malo ocurre. Y, para quitarle seriedad al cuento, es mejor tener guardias de seguridad y no necesitarlos, que necesitarlos y descubrir que se quedaron dormidos. Filtraciones y fallos de inteligencia que favorecieron a Lee. Los fallos comenzaron con señales claras que no se entendieron o no se compartieron entre las agencias encargadas de la defensa. En una ocasión, detectores de radar no captaron vuelos entrantes, pero la información llegó a oficiales que pensaron que se trataba de aviones propios y la orden fue no alarmar. Al mismo tiempo, intercepciones diplomáticas en Washington mostraban que Japón cortaría las negociaciones. Sin embargo, esas piezas de inteligencia no ofrecían un objetivo concreto y se tramitaron con tanta burocracia que no pudieron convertirse en acciones preventivas. La suma de mala interpretación y falta de coordinación dejó huecos que el enemigo aprovechó. Paralelamente, las redes de espionaje alemanas en Estados Unidos funcionaron con sorprendente eficacia hasta que el FBI las desmanteló. Un caso representativo es el llamado Dukan Spy Ring, liderado por Frederick Hoover Dukan. La trama operó en ciudades industriales, recopilando datos sobre movimientos de barcos y producción de fábricas. Un doble agente llamado William G. Sebold fue clave para las capturas. Gracias a su colaboración, el FBI logró detener a 33 miembros de la red. Es un ejemplo clásico de cómo, mientras la información fluye sin control, fábricas y puertos se vuelven fuentes accesibles para el enemigo. A eso se sumó la mala disciplina en las comunicaciones marítimas. Muchos buques mercantes y escoltas transmitían posiciones y avistamientos por radio sin cifrar o respetar la discreción necesaria. Los submarinos alemanes, usando métodos de localización por radio y escuchas, pudieron tomar rumbo hacia esos convoys. El resultado fue una etapa de pérdidas importantes en la costa este, donde la ausencia de un sistema de convoys y de apagones de luces hizo la tarea demasiado sencilla para los atacantes. En términos sencillos, hablar de más por la radio fue como encender una linterna en plena oscuridad cuando había un lobo cerca. También hubo complicaciones fuera del territorio continental. En varios países de América Latina, las redes de inteligencia alemana conservaron contactos diplomáticos y empresariales que facilitaron la recogida de información sobre rutas navales y apoyo logístico. Estados Unidos tardó en coordinar respuestas con todas sus embajadas, y esa lentitud permitió que el eje mantuviera, por un tiempo, canales de información y de influencia que resultaron molestos para los aliados. Menos espectacular que una gran batalla, pero igualmente peligroso, datos pequeños y dispersos pueden formar un mapa si alguien los ordena. La lección práctica que quedó fue simple y algo irritante: la información sin filtro ni coordinación suele beneficiar al que vigila en la sombra. Mejorar la comunicación entre ejércitos, depurar señales de alerta y exigir disciplina en las transmisiones salvo vidas más tarde. Y sí,
También sirvió para que los funcionarios aprendieran a no responder con frases como "todo bajo control". A veces la honestidad y un mensaje corto y claro valen más que largos despachos. Redes de espionaje y simpatizantes pro eje en territorio americano. Antes de que las señales de alarma sonaran con fuerza, en ciudades y pueblos de Estados Unidos existían grupos y personas que simpatizaban abiertamente con las potencias del eje. Algunos lo mostraban en mítines y periódicos en su propio idioma, y otros actuaban más discretamente como enlaces y observadores. El German American Bund, dirigido por Fritz Kuhn, organizó reuniones públicas que no solo servían para la propaganda, sino también para identificar a posibles reclutas y para tejer redes sociales útiles a los servicios extranjeros. Al mismo tiempo, periódicos y emisoras en idiomas como el alemán o el japonés difundían noticias y opiniones que podían servir como cobertura para mensajes codificados o para medir el estado de ánimo entre comunidades concretas. Una de las redes más serias fue la llamada Dukan Spy Ring, encabezada por Fritz Hubert Dukan, que operaba como una telaraña de agentes en varias ciudades. Esos espías recopilaban datos sobre movimientos de barcos, producción industrial y la ubicación de instalaciones militares. Lo hacían a través de contactos en puertos, trabajadores de astilleros y empleados de empresas con acceso a documentos sensibles. La información, cuando llegaba al exterior, ayudaba a los planificadores enemigos a entender la logística y los puntos vulnerables. No todo era sofisticado, a veces bastaba con fotos tomadas con cámaras sencillas o con preguntas hechas en bares para convertir un rumor en inteligencia aprovechable. En territorio insular estadounidense también hubo actividad directa. Un oficial naval japonés que vivía en Hawái observó con calma la actividad en el puerto y envió reportes detallados sobre tipos de buques y sus posiciones. Sus informes fueron utilizados por los estrategas japoneses. Actuó con apariencia de diplomático y comerciante. Esa mezcla de respeto a la ley local y del uso de la sociedad abierta como disfraz es un patrón recurrente en la historia del espionaje. La cercanía social y profesional a personas con acceso a puertos y astilleros convierte a familiares, colegas y proveedores en fuentes valiosas, aunque involuntarias, de información. El caso de los saboteadores que llegaron en submarino a la costa norteamericana muestra otra cara, agentes enviados directamente con órdenes de destruir industrias claves y sembrar el pánico. Fueron capturados en buena parte porque algunos de ellos se delataron o porque la policía y el FBI, al final, supieron unir pistas que antes parecían independientes. Un agente que decidió traicionar a sus compañeros entregó detalles decisivos. Resultado, lo planeado no alcanzó la magnitud prevista, pero el intento dejó claro que la infraestructura civil, carreteras, almacenes, puertos, podía convertirse en objetivos si los espías hallaban cómplices locales o información desprotegida. Varias condiciones internas facilitaron esas redes. La libertad de prensa y reunión permitió que organizaciones pro-eje se manifestaran sin llamar tanto la atención como lo harían en tiempos de mayor censura. La gran comunidad de inmigrantes mantenía lazos con el país de origen y, sin mala intención en muchos casos, difundía noticias y cartas que podían contener señales útiles para la inteligencia enemiga. Además, la fragmentación inicial entre agencias de seguridad y la ausencia de protocolos claros sobre escuchas y vigilancia en tiempos de paz dieron a los espías un margen de maniobra. En términos sencillos, cuando muchas puertas están abiertas por principio, algunos aprovechan la claridad para asomar la cabeza. Al mirar atrás se ve que no fue tanto una conspiración masiva como una combinación de simpatía ideológica, oportunidades prácticas y errores de coordinación. Algunos individuos actuaron por convicción, otros fueron canales aprovechados por agentes profesionales. Y aunque la respuesta de las autoridades logró desarticular varias células y prevenir daños mayores, aquel periodo enseñó que una sociedad abierta necesita reglas y vigilancia inteligentes para que la hospitalidad no se convierta en ayuda al enemigo. Todo esto, dicho con una sonrisa amarga, demuestra que la ingenuidad puede ser tan peligrosa como un periscopio que aparece donde menos te lo esperas. Transferencia involuntaria de tecnología industrial y aeronáutica. Desde antes del conflicto, varias empresas estadounidenses tenían filiales y fábricas fuera de los Estados Unidos, y esa presencia industrial terminó teniendo efectos inesperados cuando estalló la guerra. Por un lado, filiales como Ford Berke u Opel seguían operando en territorio europeo con tecnología, planos y procesos nacidos en fábricas norteamericanas. Eso significó que conocimientos de producción, herramientas y prácticas de montaje desarrolladas en Estados Unidos se usaron en plantas que, en la práctica, terminaron beneficiando al esfuerzo bélico del bando contrario. No fue una ayuda deliberada, fue más bien la consecuencia incómoda de la globalización industrial previa al conflicto. En paralelo, el envío masivo de equipo y material aliados tuvo un doble filo. Muchas de las entregas destinadas a países que combatían al enemigo incluyeron no solo aviones sino también camiones, locomotoras, herramientas y máquinas herramienta. Un ejemplo concreto en el campo aeronáutico es el P-39 Airacobra, un caza de origen estadounidense que fue utilizado con gran eficacia por pilotos soviéticos en el frente oriental. En el terreno industrial,
Los camiones fabricados por empresas como Studebaker resultaron vitales para mover tropas y suministros. Eran simples, resistentes y fáciles de reparar, cualidades que aumentaron la capacidad logística de quien los recibía. Las máquinas herramienta y los planos técnicos que acompañaban a estos envíos fueron, quizá, lo más decisivo desde el punto de vista industrial. Una máquina herramienta permite cortar, moldear y fabricar piezas con precisión. Con ellas se pueden producir ejes, engranajes o carcasas de motor. Cuando un país recibe esas máquinas y los manuales de uso, no solo obtiene piezas, aprende procesos. Ese aprendizaje aceleró la capacidad de producción de los receptores, que pudieron fabricar o reparar más armamento y vehículos por su cuenta. Es decir, la transferencia no fue solo de cosas, sino de saber hacer. A veces además el material terminó en manos no previstas por razones prácticas, convoys atacados, puertos asediados o retrocesos territoriales provocaron que equipos y máquinas cayeran en poder del enemigo, que el conocimiento circulase por rutas indirectas. Y aunque muchos de estos intercambios fueron fundamentales para detener invasiones, también hay que reconocer la ironía histórica. Tecnología y métodos estadounidenses terminaron multiplicando la capacidad industrial de actores que, en otros escenarios, quedaron del otro lado del frente. No fue benignidad naif, fue un efecto colateral de flujos complejos y de negocios internacionales que no se detienen solo porque suenen las sirenas. Un detalle curioso y un poco absurdo: enseñar a mantener un motor de avión a un aliado puede salvar vidas hoy y complicarte la guerra mañana. La tecnología, como el café, se comparte con facilidad. Errores diplomáticos que fortalecieron a potencias agresoras. La renuencia de Estados Unidos a participar activamente en organismos internacionales tras la Primera Guerra Mundial dejó un vacío diplomático que los regímenes agresores supieron explotar. Al negarse el Senado norteamericano a integrar plenamente el sistema de seguridad colectiva, las potencias con ambiciones expansionistas encontraron menos fricción política y menos sanciones multilaterales. Esto no fue un error táctico menor, fue como retirar el semáforo en una intersección peligrosa. Los autos avanzaron sin control. La respuesta estadounidense ante las primeras agresiones, particularmente en Asia, fue en gran medida declarativa y no coercitiva. La doctrina Stimson, que proclamó que Washington no reconocería cambios territoriales obtenidos por la fuerza, sonaba firme en los discursos. En la práctica, sin embargo, no se acompañó de medidas eficaces que impidieran la consolidación del control enemigo sobre territorios conquistados. Resultado: las potencias agresoras consolidaron posiciones sin enfrentar una posición diplomática y económica suficientemente contundente. Poco contundente, sí, lamentablemente suficiente para que el agresor respirara tranquilo. Las leyes de neutralidad aprobadas por el Congreso complicaron aún más la situación. Diseñadas para evitar el involucramiento militar, esas normas prohibieron la venta de armas y el préstamo de dinero a beligerantes, lo que terminó favoreciendo a quienes ya controlaban tierras y recursos. Un ejemplo claro fue la Guerra Civil Española. La prohibición de enviar armas perjudicó a los republicanos que luchaban contra un movimiento apoyado por Italia y Alemania. Simple y directo: cuando el árbitro se sienta a leer el periódico en vez de impartir justicia, gana el jugador que hace trampa. En el frente colonial y diplomático, la decisión de mantener relaciones con regímenes colaboracionistas o con gobiernos de hecho también tuvo efectos concretos. La política de reconocimiento de ciertos gobiernos que surgieron tras derrotas o golpes de Estado permitió que administraciones hostiles siguieran manejando puertos, flotas y rutas comerciales. De ese modo se preservaron nodos logísticos que las potencias agresoras pudieron aprovechar, y la diplomacia estadounidense, con la intención de proteger intereses y ciudadanos, a veces terminó protegiendo ventajas ajenas. No era mala voluntad, era un cálculo con consecuencias indeseadas. El comercio y la tecnología civil tuvieron su papel ambiguo. Antes de adoptar controles más estrictos, empresas y exportaciones estadounidenses suministraron materias primas, maquinaria y conocimientos que facilitaron la industrialización militar de algunos países agresores. La falta de regulación fuerte y coordinada en ciertos momentos permitió transferencias que, vistas en retrospectiva, aceleraron la capacidad bélica enemiga. Es como venderle la batería a quien después usará el coche para atropellar al vecino. No era la intención, pero pasó. En conjunto, estas fallas diplomáticas, aislamiento deliberado, sanciones blandas, neutralidad rígida en contextos concretos, reconocimiento oportunista y comercio descuidado, hicieron posible que regímenes expansionistas ganaran tiempo y recursos. El aprendizaje práctico para la diplomacia contemporánea es claro: la pasividad formal y la ambigüedad legal pueden ser tan peligrosas como una intervención mal calibrada. Y sí, hay ironía en todo esto: la búsqueda de seguridad mediante la no intervención terminó, por momentos, reforzando a quienes rompían la paz. Comercio neutral y rutas marítimas que eludieron bloqueos.
Estados Unidos, manteniéndose oficialmente neutral durante buena parte del conflicto, siguió comerciando con países que no estaban en guerra o con gobiernos que colaboraban con potencias del eje, y esas ventas crearon rutas indirectas por las que materiales indispensables llegaron a quien no debían. En palabras sencillas, venderle a un intermediario neutral es como mandarle una caja con piezas a un amigo para que se las guarde. Si ese amigo decide revendérselas a tu enemigo, el problema ya está en la mesa. Puertos neutrales como Lisboa y algunos puertos españoles se convirtieron en mercados de reventa y transbordo donde cargamentos llegaban, cambiaban de papeles y seguían viaje hacia destinos controlados por el eje. Las formas de eludir bloqueos eran variadas y, muchas veces, bastante artesanales. A veces se embarcaban materias primas y piezas industriales en barcos con documentación neutra, otras, las mercancías se descargaban en un puerto neutral y se transbordaban de noche a otro buque que iba derecho a puertos del enemigo. También había etiquetas falsas y agentes comerciales que actuaban como pantalla. Un ejemplo práctico, un envío de componentes industriales que salía de la costa estadounidense podía llegar a Lisboa etiquetado como productos textiles y, tras unos días en almacenes neutrales, seguir camino hacia un puerto alemán en otro barco. No es una historia de espías con gabardina todo el tiempo, pero sí de papeles, sellos y mucho comercio creativo. La cronología de ese fenómeno muestra una evolución clara. Al principio las transacciones eran más abiertas y abundantes, luego las naciones aliadas intentaron cerrar las vías presionando a neutrales y aplicando controles más estrictos. Las presiones diplomáticas y las listas de bloqueo funcionaron en parte, pero la naturaleza del comercio internacional, intermediarios, rutas costeras y puertos neutrales, permitió que fluyera material estratégico en ambos sentidos durante un periodo significativo. Portugal, por ejemplo, actuó como centro de redistribución, desde allí productos y minerales terminaban, en ocasiones, en manos de quien las necesitaba para mantener su industria bélica. El impacto práctico fue real. Piezas, materias primas y repuestos que no llegaron directamente en barcos con escudos enemigos, si lo hicieron por rutas enmarañadas, y eso ayudó a mantener cadenas de producción del adversario más tiempo del que hubieran podido sin esas vías. La lección, algo irónica, es que en tiempos de guerra la neutralidad comercial puede convertirse en una especie de puerta giratoria. Y como toque de humor, en logística bélica, vender tus ingredientes al vecino del cuarto puede dar lugar a un plato que no querías cocinar. Decisiones empresariales con beneficios para el enemigo. Antes de que los frentes de batalla marcaran mapas, muchas decisiones tomadas en salas de juntas y fábricas tuvieron efectos concretos sobre quién podía producir y mover cosas. Empresas estadounidenses mantuvieron o vendieron subsidiarias, equipos y servicios en países exportadores de guerra. A veces esas plantas siguieron operando bajo control local y sus productos fueron reutilizados por el régimen. Un ejemplo claro son las filiales industriales. Fabricantes de automóviles que ya tenían plantas en Alemania siguieron fabricando vehículos y repuestos que, en ocasiones, terminaron siendo usados por las Fuerzas Armadas locales. La tecnología informativa también jugó un papel inesperado. La empresa matriz de una conocida compañía de tarjetas perforadas tenía una subsidiaria alemana que vendía máquinas para clasificar y procesar grandes cantidades de datos. Esas máquinas, que abrieron la posibilidad de automatizar censos y registros, facilitaron el trabajo burocrático del Estado. Pensemos en ellas como enormes fichas mecanizadas que ayudaban a ordenar listas interminables. Investigaciones posteriores mostraron cómo el suministro de equipos y mantenimiento permitió a las autoridades locales gestionar información con mucha más rapidez. Los servicios de comunicaciones y la propiedad financiera fueron otra vía. Algunas corporaciones norteamericanas tenían inversiones en empresas de telefonía, telecomunicaciones y bancos que operaban en territorio alemán o en países bajo influencia. Mantener relaciones económicas y de infraestructura, a veces por contratos a largo plazo o por intereses financieros, contribuyó indirectamente a que la maquinaria económica siguiera funcionando. El simple hecho de que los bancos mantuvieran cuentas y transfirieran fondos a ciertos industriales podía traducirse en materias primas y equipo para la producción local. No hay que olvidar la fabricación de máquinas y herramientas. Vender o licenciar tecnología para el trabajo del metal, troquelado y montaje no siempre viene con una etiqueta que diga, solo para coches de paseo. Una máquina herramienta que sirve para fabricar ejes de automóviles también puede ser utilizada para piezas militares. Antes de que se endurecieran los controles de exportación, muchas de estas ventas se hicieron con normalidad comercial. A posteriori se vio cómo esa normalidad pudo acelerar la capacidad productiva del adversario. También hubo vínculos bancarios y de inversión que dieron dolores de cabeza legales y reputacionales. Instituciones financieras vinculadas a individuos o grupos industriales apoyaron proyectos que, por su naturaleza, beneficiaban a la industria pesada y minera, sectores claves para cualquier esfuerzo bélico. Las autoridades estadounidenses terminaron interviniendo en algunos casos y congelando activos, pero la lección quedó clara: el dinero no pregunta destino, simplemente fluye.
Al mirar en retrospectiva, uno observa que muchas decisiones eran más de negocios que de política, impulsadas por el deseo de mantener mercados, protecciones a inversores y contratos en vigor. Hoy esos episodios se usan como ejemplo para reforzar controles de exportación, diligencia debida en inversiones internacionales y responsabilidad corporativa. Y sí, en el mundo actual nadie querría vender una taladradora sin al menos preguntar para qué la van a usar, una pregunta que en su día muchas empresas olvidaron hacer. Subcontratación y venta de materiales críticos a terceros. Muchas firmas con base en Estados Unidos mantuvieron relaciones comerciales y estructuras de producción que, sin proponérselo, terminaron reforzando la capacidad industrial del bando enemigo. Algunas compañías tenían filiales en Europa que siguieron fabricando automóviles y camiones. Esos vehículos se transformaron en plataformas militares, usados para mover tropas, carga y municiones. Un ejemplo concreto es Opel, filial de una empresa estadounidense, cuya línea de camiones, los Opel Blitz, fue ampliamente empleada por las fuerzas alemanas para la logística en el frente. Lo mismo ocurrió con plantas locales de Ford en Alemania, que proveyeron vehículos que el ejército pudo adaptar con bastante facilidad. Además de filiales propias, la subcontratación implicaba encargar piezas a proveedores en terceros países neutrales o en empresas locales que luego vendían a quien ofreciera mejor precio. Máquinas herramienta, rodamientos, motores y piezas intercambiables son ejemplos de productos cuyo valor militar no es obvio a simple vista, pero que son indispensables para fabricar armas. Cuando una empresa estadounidense exportaba una máquina que hacía engranajes de precisión, esa máquina podía terminar en un taller de un país neutral y de allí pasar a la industria armamentística enemiga. Es como vender la receta para hornear panes y descubrir después que alguien usa esos panes para construir fortalezas. Suena extraño, pero pasó en la práctica. La logística de reexportación funcionó por canales inesperados. Distribuidores, brokers y empresas locales en países neutrales actuaban como intermediarios. Países neutrales, por ejemplo Suecia o Portugal, jugaron papel de puente comercial, adquirían materiales o productos terminados y los revendían a otros compradores, incluidos los de ley. En la fase previa a la restricción total de exportaciones, políticas de neutralidad y mecanismos de pago, cash and carry, permitieron que muchas transacciones siguieran su curso legalmente, aunque el destino final fuera problemático. Cuando se empezó a controlar más estrictamente el comercio, parte del daño ya estaba hecho: máquinas instaladas, fábricas adaptadas y cadenas de suministro establecidas. No siempre se trató de malicia, muchas decisiones vinieron de la búsqueda de mercados, ganancias o de mantener empleo local. IBM, por ejemplo, tenía una filial en Alemania que suministró equipos de tarjetas perforadas usados en censos y administración logística. Aquellas máquinas, diseñadas para ordenar datos, terminaron facilitando tareas que hoy entendemos como organización masiva. Otro ejemplo claro es el de la industria automotriz. Compañías que mantenían operaciones en el extranjero continuaron vendiendo y fabricando lo que sabían hacer mejor, y la guerra necesitaba precisamente eso: camiones, motores y repuestos. Resultado, la capacidad de movilización del enemigo se benefició indirectamente. A modo de reflexión práctica, este tipo de casos muestra lo importante que es pensar no solo en qué se vende, sino en quién puede acabar usando el producto. En términos sencillos, una pieza aparentemente inocua puede ser un eslabón crítico en una cadena bélica. Y, para ponerlo con un poco de humor, vender piezas finas a cualquier cliente sin preguntar demasiado es un poco como prestar tu taladro a todo el vecindario y luego enterarte de que lo usaron para hacer un castillo de arena. En realidad, fue una fortaleza. Comunicaciones vulnerables y señales aprovechadas por el adversario. En el Atlántico, las emisiones de radio de barcos y estaciones costeras funcionaron como faros para los submarinos enemigos que buscaban presas. Al principio, muchas naves mercantes y escoltas transmitían con cierta soltura posiciones, estimados de llegada y cambios de rumbo en lenguaje claro con cifrados poco cambiados. Eso permitió a las estaciones de escucha y a los barcos enemigos triangular señales y deducir rutas. Los submarinos no necesitaban abrir cartas secretas, con escuchar y medir tiempo ya podían aproximarse a un convoy. Suena casi romántico, pero claro, era muy peligroso. Las técnicas que explotaron los adversarios fueron sencillas y efectivas: intercepción pasiva de mensajes y dirección por diferencia de tiempo, es decir, localizar una transmisión midiendo cuando la reciben varias estaciones. También aplicaron análisis de tráfico, que consiste en estudiar cuándo y cuánto se transmite para sacar conclusiones aunque el mensaje esté cifrado. Un ejemplo práctico sería notar que de repente una flota multiplica sus emisiones. Eso suele significar que algo grande está pasando. Es como cuando tu vecino enciende todas las luces a la vez. Seguro tiene invitados. Hubo casos donde la falta de disciplina en las comunicaciones fue clara. Radios que hablaban en abierto desde convoys, o teléfonos en puertos donde se anunciaban partidas y destinos, dejaron pistas fáciles.
En algunas ocasiones, los mensajes cifrados no se cambiaban con la frecuencia adecuada o se reutilizaban formularios, y eso facilitó que los equipos de escucha enemiga detectaran patrones repetidos. A partir de esos patrones se pudo inferir tamaño de fuerza, tipo de embarcaciones y hasta horarios de paso, información que no se ve en el texto, pero que mata igual. La respuesta aliada no tardó en llegar y siguió un camino lógico: primero imponer disciplina de silencio radio, luego mejorar los sistemas de cifrado y finalmente desarrollar contramedidas para el espionaje de señales. Aprendieron a reducir emisiones innecesarias, a usar frases mínimas y a cambiar claves regularmente. Además, se extendió la práctica de escuchar constantemente, no solo para transmitir, y se instalaron sistemas que detectaban el origen de una señal para poder localizar a los emisores enemigos a su vez. Pequeños cambios en hábitos cotidianos marcaron una gran diferencia. Otro punto clave fue la vulnerabilidad de las comunicaciones visuales y de señales locales. Señales con banderas desde un puerto ocupado, luces de señales en playas o incluso humo mal ubicado en un islote podían dar más información de la que parecía. En una isla tomada por el enemigo, cualquier panel de instrucciones, listado o tabla olvidada en una cantina podía ser aprovechada. Es una lección sencilla: lo que parece inofensivo para quien está dentro de la operación, puede ser una guía para quien la acecha. Para cerrar con una nota práctica y un poco de humor, pensar que nadie escucha es un lujo peligroso. Hablar de más en una radio de campaña es como gritar la contraseña del wifi en un café lleno de desconocidos. Aprender a callar, cifrar y cambiar rutinas salvó barcos y vidas. Y aprendieron rápido. Desinformación y contrainteligencia insuficiente. Los servicios estadounidenses ya habían logrado descifrar comunicaciones enemigas y recoger pistas valiosas, pero demasiadas de esas señales se quedaron en escritorios de Washington y no llegaron a los comandantes en el terreno. La información crítica sobre movimientos navales y patrones de radio quedó fragmentada entre oficinas distintas, cada una protegía su secreto por miedo a filtraciones y por rivalidades internas. El resultado fue que mensajes importantes no se compartieron a tiempo, lo que permitió que ataques preparados por el enemigo sorprendieran a unidades mal avisadas. Fue un problema de comunicación tan básico que hoy suena casi cómico: tanta confidencialidad que nadie pensó en decirle al capitán que mirara por la ventana. En las costas atlánticas y del Golfo, la falta de medidas de seguridad operativas creó una especie de guía práctica para submarinos enemigos. Barcos mercantes que navegaban sin convoyes ni escolta, luces en cubierta durante la noche y llamadas de radio frecuentes ofrecían señales fáciles de seguir. Las patrullas aéreas eran escasas y la coordinación entre la Guardia Costera, la Marina y los puertos civiles era débil. Hasta que no se impusieron los apagones y los convoys de forma sistemática, los atacantes explotaron esas fallas con eficacia. El problema fue corregido, pero no antes de que muchos pagos costaran caro. También hubo agujeros en la contrainteligencia en América y en la propia comunidad de inmigrantes, donde agentes enemigos intentaron recabar datos sobre trayectos de barcos y actividades portuarias. En algunos lugares se subestimó la capacidad del enemigo para usar redes comerciales, emisoras y consulados neutrales como tapadera. Las agencias locales tardaron en coordinar investigaciones y en centralizar la información útil. Mientras tanto, la dispersión de reportes y la desconfianza entre agencias jugaron a favor del adversario. En la práctica, esto significó que pistas que, bien conectadas, habrían evitado ataques, se quedaron aisladas en informes que nadie terminó de unir como en un rompecabezas. La manipulación de la información también tuvo su lado paradójico. Proteger una fuente valiosa a veces obligaba a aceptar daños colaterales, y no siempre se eligió bien. Para no delatar la capacidad de descifrar códigos enemigos, hubo decisiones deliberadas de no actuar sobre ciertas interceptaciones hasta desarrollar alternativas menos obvias. Eso salvó una fuente, pero permitió victorias temporales del enemigo. Además, cuando se intentaron campañas de contrainformación, la falta de coordinación entre aliados y unidades locales provocó confusión y hasta distrajo recursos de objetivo real. El balance no fue perfecto, hubo aprendizajes duros y rápidos. Al final, la experiencia enseñó lecciones prácticas: intercambiar inteligencia sin cuotas, unificar procedimientos de contraespionaje y endurecer la seguridad en puntos críticos como puertos y comunicaciones es esencial. Se mejoró la cooperación entre agencias y se tomaron medidas concretas, como controlar emisiones radiotelefónicas y organizar escoltas para convoyes. Y, para alivio de los historiadores con sentido del humor, la guerra de la información terminó aprendiendo a no ser tan chismosa, cerró bocas, centralizó datos y dejó pocas pistas fáciles para el enemigo. Impacto económico interno que limitó la respuesta rápida. Antes de que la maquinaria industrial estadounidense alcanzara su ritmo máximo, muchas fábricas seguían orientadas a productos civiles y eso consumió tiempo valioso para convertirlas a producción bélica. Las plantas automotrices tuvieron que detener el montaje de coches para rehacer líneas de montaje y aprender a fabricar motores de avión, tanques o piezas de artillería. Esa reconfiguración no es como cambiar de canal en la tele, lleva semanas o meses.
Como ejemplo concreto, empresas como Ford y General Motors reasignaron plantas enteras a producción militar, y durante el periodo de ajuste hubo cuellos de botella en el suministro de partes clave, lo que ralentizó la entrega de apoyo material a los frentes más necesitados. La disponibilidad de mano de obra especializada también fue un factor limitante. Se necesitaron trabajadores con destrezas técnicas para soldar, maquinar y ensamblar equipos complejos, y aunque la incorporación masiva de mujeres a las fábricas, sí, el famoso símbolo de Rosie de Riveter, cubrió muchos huecos, la formación y adaptación tomó tiempo. Además, la competencia por recursos humanos entre industrias estratégicas provocó retrasos localizados. Una planta que no encontraba ensambladores o torneros se quedaba parada mientras otras zonas seguían funcionando. El resultado fue una respuesta menos rápida en momentos críticos, y los adversarios sabían aprovechar esas ventanas de oportunidad. Los problemas de transporte interno y la priorización económica añadieron otra capa de lentitud. Ferrocarriles, puertos y flotas de transporte mercante estaban sometidos a una inmensa presión para mover materias primas, tropas y material bélico. Cuando rutas y capacidades se saturaban, los envíos se retrasaban. En teatros donde la escasez de escoltas y convoys hacía vacilar las entregas, los submarinos enemigos pudieron infligir pérdidas mayores a los suministros aliados que intentaban cruzar los océanos. No es que fuera un plan maestro por parte de nadie, sino la combinación de demanda extrema y capacidad logística finita la que abrió huecos para el adversario. Las políticas económicas internas, como controles de precios, racionamiento y la asignación por prioridades, ayudaron a contener la inflación y garantizar suministros básicos, pero también implicaron decisiones difíciles sobre qué producir primero. Priorizar un tipo de equipo en detrimento de otro podía dejar sin blindaje a ciertas unidades o sin munición a otras. Por ejemplo, al decidir concentrar la producción en casas de alta tecnología, se podían retrasar entregas de aviones de escolta o de carga necesarios para mantener rutas seguras. Es una lección clara: la gestión de prioridades económica tiene efectos en el terreno, y si no se ajusta con rapidez puede beneficiar indirectamente al enemigo. Hoy la lección práctica sigue siendo útil: tener capacidad de surge, es decir, fábricas y cadenas de suministro que puedan aumentar producción rápidamente, estoquear componentes críticos y diversificar proveedores reduce la probabilidad de que una crisis interna limite la respuesta externa. Un ejemplo moderno sería la industria farmacéutica, que mantiene múltiples líneas de suministro para materias primas esenciales. Aplicado a defensa, significa planificar para que la industria no necesite aprender a correr cuando ya empezó la carrera. Y por si sirve de alivio, la reconvención industrial es menos glamorosa que una película de acción, más parecida a un elefante intentando bailar claqué. Con paciencia, coordinación y algo de sentido común, el elefante termina aprendiendo los pasos. Casos curiosos y anécdotas de ayudas accidentales. Antes de que los frentes se estabilizaran, varios flujos comerciales y empresariales desde territorio estadounidense terminaron beneficiando sin querer a las fuerzas que luego serían enemigas. Por ejemplo, la exportación de materias primas como petróleo y chatarra, junto con máquinas, herramientas y componentes industriales, facilitó el crecimiento de industrias militares extranjeras. En términos sencillos, se vendieron las piezas que permiten fabricar armas y vehículos, y esas piezas no siempre se usaron como se esperaba. Además, algunas filiales de grandes empresas estadounidenses en Europa produjeron coches y camiones que luego acabaron requisados por ejércitos locales. Ford, Berke y Opel son ejemplos citados con frecuencia en estudios históricos sobre actividad empresarial previa y durante el conflicto. En el frente mismo hubo momentos de comedia amarga donde el caos jugó en contra de los propios aliados. Cuando las líneas cambiaban de dueño, no era raro que cajas con raciones, equipos de radio o incluso vehículos fabricados en Estados Unidos quedaran en manos del adversario. Un puesto que cae hoy puede ser un almacén del enemigo mañana. Soldados que recogían latas de comida americana se encontraban disfrutando de la misma marca que les había llegado por avión a sus contrincantes la semana anterior. Así, material pensado para ayudar a un bando terminó sirviendo al otro por la simple ley de la guerra: lo que está disponible se usa. También hubo errores puntuales en operaciones aéreas. Las entregas por paracaídas, a veces hechas de noche y bajo fuego, cayeron ocasionalmente fuera de la zona prevista y fueron recogidas por tropas enemigas. Radios, munición y medicinas que debían reforzar una posición aliada acabaron reforzando la del frente. Es fácil imaginar la frustración: horas de preparativos, aviones sobrevolando y al final una caja de equipos en manos de quien menos se quería ayudar. Estos fallos no siempre se debieron a mala planificación, muchas veces la meteorología, la orientación y el movimiento rápido de las líneas hicieron imposible controlar la caída exacta. Hay anécdotas de menor escala pero muy ilustrativas. Técnicos y repuestos enviados para reparar aviones amigos fueron requisados en aeródromos capturados.
Libros técnicos y manuales de mantenimiento, redactados en inglés, facilitaron la tarea de reparar piezas allí donde las mismas máquinas podían ser usadas por el enemigo. Incluso productos de confort, como café instantáneo o chocolate de ración, terminaron alegrando el día a soldados del lado opuesto cuando todo lo demás faltaba. Un contraste humano, la guerra puede convertir un paquete bien intencionado en un regalo no deseado para quien lo recibe. Finalmente, hay casos de tecnología administrativa que tuvo efectos imprevistos. Sistemas de procesamiento de datos y tarjetas perforadas, manejados por empresas con vínculos internacionales, se emplearon en procedimientos estatales ajenos a sus diseñadores originales. No se trató de una conspiración directa, sino más bien de la difusión de herramientas útiles que, en manos equivocadas, sirven fines distintos a los previstos. La lección es clara y un poco irónica. En tiempos turbulentos, la ayuda tiene un doble filo. Lo que nace de buena intención o de negocio legítimo puede terminar siendo aprovechado por quien menos se desea, y a veces la historia de estos errores es tan humana como absurda. Lecciones no previstas que moldearon la posguerra. Cuando Estados Unidos impulsó programas masivos de ayuda material a sus aliados, no todo se quedó en el frente inmediato. Suministrar camiones, alimentos y repuestos fortaleció a fuerzas que después tendrían voz en el mapa político de Europa. Un ejemplo concreto fueron los camiones Studebaker que llegaron al Ejército Rojo y facilitaron la movilidad de tropas y suministros. Esa transferencia mostró que la logística sencilla puede cambiar el equilibrio de poder, y dejó la lección de que la ayuda militar tiene efectos políticos duraderos. Breve y contundente, lo que se presta para ganar una batalla puede transformar la geografía del poder en la paz. También quedó claro que la ciencia y los científicos viajan más rápido que las fronteras. Algunos investigadores que trabajaron en proyectos secretos compartieron conocimientos que terminaron acelerando programas rivales. Klaus Fuchs, por ejemplo, pasó información clave que ayudó al adversario en el terreno nuclear. Además, el reclutamiento de científicos alemanes, como Werner von Braun, aportó habilidades técnicas decisivas al desarrollo espacial estadounidense, aunque implicó controversias morales. En pocas palabras, los cerebros no son fácilmente etiquetables como amigos o enemigos, y su migración produjo ventajas técnicas que moldearon la competencia posterior. La guerra enseñó, con golpes y ejemplos, que la seguridad abierta tiene costos. El intercambio de inteligencia entre aliados permitió victorias importantes, pero también expuso redes que enemigas podían aprovechar. El caso de filtraciones y el surgimiento de espías mostraron la necesidad de controles más estrictos sobre información sensible, y eso marcó la política de seguridad de la posguerra. A la vez, el auge de la vigilancia y la persecución ideológica surgieron como respuestas directas a esas fugas, creando tensiones internas que duraron décadas. Curioso, ¿no? Se gana una guerra compartiendo secretos y luego se pierden la confianza y la tranquilidad interna. En el plano económico y social hubo lecciones prácticas que cambiaron prioridades. La capacidad industrial movilizada para la guerra demostró que una economía puede reconvertirse con rapidez. Fábricas de automóviles pasaron de producir coches a fabricar aviones y tanques, y luego regresaron a productos civiles, impulsando un auge de consumo. Esa experiencia influyó en políticas de reconstrucción y en la idea de que el Estado puede y debe intervenir para evitar vacíos de poder o caos económico. Además, los flujos masivos de refugiados y desplazados pusieron de relieve la necesidad de mecanismos internacionales de protección y coordinación humanitaria. Se aprendió que las consecuencias humanitarias de los conflictos requieren respuestas globales, no solo locales. Finalmente, la acumulación de armamento y la rápida militarización mostraron un riesgo evidente: la normalización de industrias belicistas en tiempos de paz. Esa constatación alimentó debates públicos sobre el equilibrio entre seguridad y libertad, y enseñó a las democracias a vigilar la influencia permanente de intereses militares en la política. Lección práctica y algo irónica: ganar la guerra no garantiza ganar la paz si no se piensa en las consecuencias de lo que se ha dejado crecer durante la contienda. Y como quien presta una taza de azúcar y descubre que la vecina abrió una pastelería con todo el barrio, quedó claro que los actos de guerra siembran los problemas de la paz. En resumen, al principio se subestimó cuánto podía perderse en el transporte y la batalla. Luego, equipos y documentos que Estados Unidos y sus aliados enviaron o dejaron atrás fueron capturados y reutilizados por el enemigo. Piensa en la caída de Tobruk o en la pérdida de material en Filipinas en 1942. También algunos envíos que pasaron por puertos neutrales terminaron desviados o vendidos. Y, por último, la seguridad de la información mejoró con el tiempo porque esos errores mostraron lo importante que es guardar bien los planos, los códigos y las rutas de envío. Para ponerlo en palabras sencillas, fue como mandar una mudanza sin cerrar bien las cajas. Algunas cajas se abrieron, otras se perdieron en el camino y el que las encontró las usó a su favor. Ejemplos reales como Tobruk y Filipinas muestran la cronología: errores al principio, consecuencias en el momento, y después cambios de procedimiento para corregirlos.
Si esto te sorprendió, no estás solo. A mí me sorprendió también descubrir cómo detalles logísticos y decisiones rápidas pueden cambiar el curso de las cosas. Si te interesa entender más historias donde los pequeños errores tuvieron grandes consecuencias, suscríbete y dale like. Comparte este video con alguien que disfrute la historia con un toque de sorpresa. En el próximo video exploraremos cómo algunos ex científicos del eje fueron reclutados después de la guerra y qué impacto tuvo eso. Sí, otra historia con giros inesperados. Gracias por ver hasta aquí y hasta la próxima. Prometo menos cajas abiertas y más datos curiosos.